Hola nuevamente. Bueno, en esta parte del curso vamos a hacer un análisis del contexto global del hambre y la desnutrición, especialmente a partir de los abordajes que se han dado para esta situación. Vamos a partir, cuando hablamos del hambre, vamos a partir de que, bueno, en la historia de la humanidad las hambrunas han sido frecuentes en todos los pueblos del mundo, en todos los momentos históricos. Siempre reflejando la ruptura entre la sostenibilidad de los sistemas alimentarios por diversas causas. Sin embargo, generalmente no se han registrado formalmente estos eventos y frecuentemente se vinculan con desastres naturales o conflictos humanos. Es hasta la época muy moderna, muy reciente, en la cual ya se da una preocupación de política pública para identificar esta situación de la problemática del hambre. Pero en el transcurso de toda la historia de la humanidad siempre ha sido un problema que nos ha acompañado. Se ha naturalizado que alguna parte de la población sufre hambre permanente. Por esto las respuestas generalmente se han orientado a la filantropía y más recientemente a la entrega de alimentos en momentos críticos. Pero sin embargo el rasgo importante es que no se ha cuestionado el formato de los sistemas alimentarios. Y acá estamos hablando cómo en un territorio se desarrollan sistemas en el cual se genera alimento, se comercia alimento, se consume, y esto tiene que tener un equilibrio constante y permanente, siempre en una tendencia creciente, un nivel lo más adecuadamente cercano al crecimiento de la población. Esto es lo que le da sostenibilidad. Y si algo en esto falla, pues obviamente que se van a dar estas situaciones críticas. En este sentido se puede observar cómo los sistemas alimentarios ya dependen de la política pública, y esto también depende de decisiones políticas. Y entonces aquí donde el Estado ya podemos identificarlo como un responsable fundamental para que no se den situaciones de hambre en un territorio. Es a partir del reconocimiento político del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los denominados PIDESC, en 1966, que se logra realizar un análisis más detallado. Ustedes pueden ver, hace apenas medio siglo es que se da esta revisión, este análisis, y como consecuencia se logra estudiar las hambrunas, sus causas, sus orígenes y especialmente sus consecuencias, sus abordajes. A partir de eso ya se da como que una situación ya de analizarlo como un tema de estudio en el cual pues obviamente deben surgir diferentes abordajes. Entonces, el enfoque de derechos humanos logra desarrollar el primer análisis serio de la problemática alimentaria desde su origen. Es decir, es a partir del PIDESC que se da ese primer análisis ya formal, profesional y serio, a la vez que logra desarrollar respuestas congruentes para responder a las necesidades alimentarias de todas las personas en todo momento. Como hablábamos antes, se han dado muchos abordajes, muchas respuestas, y ha sido especialmente a partir de la prueba y el error en lo cual se han logrado identificar ciertas metodologías que poco a poco han venido consolidando lo que actualmente los estados hacen. Los estados, obviamente también muchas fundaciones, mucho del sistema de Naciones Unidas, ya tiene desarrolladas diferentes formatos metodológicos en los cuales ya se analiza de una forma muy congruente las razones, las consecuencias de esta situación. Entonces, el enfoque de derechos humanos logra desarrollar un primer análisis serio. Da lugar a las principales respuestas. Entonces, las causas del hambre, de las hambrunas, se determinan por múltiples factores. Generalmente se identifica como momentos críticos en los cuales las poblaciones que ya padecían hambre ven agudizada su situación, ya sea por razones naturales o sociales. Bueno, para no irnos muy atrás, vamos a revisar especialmente la crisis alimentaria de hace más o menos una década, en la cual, estamos hablando de una crisis alimentaria global que llevó a una situación de hambre a más de 100 millones de personas, que se suman a aquellas personas que ya estaban en una situación de hambre. Más o menos entre el 15 y el 17% de la población mundial está ya en una situación de hambre. Obviamente de una forma muy diferenciada, especialmente en los países del sur, los países
más empobrecidos y paradójicamente los países donde se producían los mayores volúmenes de alimentos. Bueno, se caracterizó por el incremento de los precios de los alimentos y la caída en los volúmenes de producción en algunos países, especialmente de los granos básicos. Básicamente pudimos ver cómo se da una situación en la cual los precios cambian de una forma muy drástica y esto genera una distorsión en los mercados que lleva a la quiebra a millones de productores en todo el mundo. Entre las principales causas se reconoce el incremento en el precio del petróleo, el impacto de los fenómenos naturales, especialmente las sequías, el incremento en la demanda de algunos países como China y la India, que están sobrepoblados y que de un momento a otro vienen y logran capturar gran parte de la producción mundial. Esto lleva al retroceso del indicador vinculado al hambre de los objetivos de desarrollo del milenio, que era la agenda política vigente, la agenda política internacional vigente en ese momento, en el cual todos los países estaban desarrollando un conjunto de acciones para su abordaje. Como sabemos, la mayoría de los países del mundo tenía un compromiso político para lograr reducir la población en situación de hambre a la mitad en un periodo de tiempo que poco a poco lo pudimos ver que se había logrado algún avance en algunos países. Pero bueno, a partir de la volatilidad de los precios de los alimentos, prácticamente se retrocede y no se logra recuperar la capacidad de acceso a los alimentos de las poblaciones más pobres. Aquí podemos ver en esta gráfica que nos muestra cómo cambiaron los precios de los alimentos en un periodo que precisamente coincide con los objetivos de desarrollo del milenio, en el año 90 al 2013, que estamos hablando de más o menos un cuarto de siglo, pero pudimos ver cómo a partir del 2008 prácticamente se da este brinco, ¿no? Cuando hablamos de la volatilidad de los precios de los alimentos, estamos hablando de esa velocidad con la que cambian los precios, ¿no? Y cómo se dan estos grandes saltos de una forma tan fuerte. Pero sin embargo, bueno, lo ideal es que esto sea la línea sea mucho más suave, que no tenga estos cambios tan drásticos, pero podemos ver cómo a partir del 2007 se dan unos brincos enormes que obviamente lleva a la quiebra a los pequeños productores, logra que sobrevivan los grandes productores y en un momento dado prácticamente nos lleva a un nuevo escenario mundial en la producción de los alimentos, en el cual las personas, los productores, los grandes productores logran acaparar la mayoría de los mercados. ¿Qué significa esto? Los pequeños productores, los más pobres, prácticamente salen del escenario y los grandes productores, especialmente vinculadas a empresas, logran acaparar los mercados. Con esto vemos se fortalece la dependencia alimentaria, que ya no depende solamente de los factores externos, sino que también depende de cómo ellos identifican que está la oferta y la demanda y cómo y dónde colocar los productos. Entonces, en este sentido, pues la humanidad entera retrocede en cuanto a su vulnerabilidad alimentaria. En esta otra diapositiva podemos ver también otro rasgo importante, la cantidad y proporción de personas con nutrición insuficiente en las regiones en desarrollo. Y especialmente se hace esta comparación, ¿verdad?, entre el periodo 90-92 y el 2015-2016. Y bueno, aquí se hace la comparación. Podemos ver en estas franjas azules lo que se consideraba la cantidad de personas que estaban en una situación de nutrición insuficiente, y también podemos compararlo con esta línea roja en la cual nos dice la proporción de las personas que están en una situación de nutrición insuficiente.
Entonces aquí podemos ver cómo hay una caída que fue fundamental, pero que sin embargo nos lleva a que aproximadamente a partir de esa crisis esto se cruza, ¿no? Y se da más o menos que un 18% de la población cae en una situación de hambre en el mundo. Pero bueno, esto no se da a nivel de todo el mundo. Tenemos que ver, aquí podemos ver en esta gráfica muy interesante donde se lograron avanzar. Podemos ver acá en verde los países que lograron avanzar en reducir la población en situación de hambre. En amarillo las poblaciones que lograron mantenerse más o menos estables. Y en rojo aquellos países que más bien tuvieron retrocesos. Y obviamente, bueno, aquí podemos ver cómo Guatemala se destaca por ser prácticamente, no solamente fue el único país que retrocede, sino que fue el país que fue tan grande su retroceso que vino a retroceder los avances de todos los países que habían logrado los principales avances, ¿no? Entonces, valga la redundancia, prácticamente se mira como que no hay un avance fundamental, pero bueno, nos preguntamos por qué en Guatemala se da esta situación, en países africanos, en muchos países africanos, pero bueno, básicamente esto se da a partir de que nuestro país depende mucho de la agricultura y a partir de la pérdida de tierra, a partir de el debilitamiento de los medios de vida, esto nos lleva a que mucha población ahora vino a engrosar los números de personas en situación de hambre. Bueno, el impacto de los agrocombustibles en la disponibilidad de los alimentos es básico. En el contexto de los procesos de apertura comercial, los sistemas alimentarios se ven afectados por el cambio de uso del suelo. Ya no se produce para los mercados pequeños, sino para el gran mercado. Se da una gran demanda de granos básicos, especialmente vinculada a la producción de agrocombustibles, y cada vez los pequeños productores van perdiendo territorio, como ya dijimos. Entonces, la reducción de la oferta implicó que los países más vulnerables se vieran afectados. Las débiles capacidades de producción y de almacenamiento, la ausencia de entes reguladores de los precios y la incapacidad de competir con grandes corporaciones para acceder a los alimentos fueron los que generaron las principales vulnerabilidades. Y bueno, finalmente, partiendo de las principales iniciativas para abordar la problemática alimentaria, pues no vamos a profundizar mucho en este momento porque la siguiente presentación vas a cumplir este objetivo, pero solo mencionar que tenemos básicamente lo que es la seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria, que básicamente son conceptos que se entrelazan, se vinculan entre sí, que van a ser de mucha utilidad en nuestro siguiente análisis. Así que bien, solo para terminar, bueno, decir la situación de seguridad alimentaria ha variado en el último cuarto de siglo. La mayoría de los países se ha logrado reducir la población en situación de vulnerabilidad alimentaria y en la menor parte de los países no se logró un avance sostenible. La crisis alimentaria de 2008 implicó retrocesos graves en países que no habían logrado fortalecer sus sistemas alimentarios, y esto evidenció la necesidad de desarrollar estrategias más sostenibles, más coherentes a las dimensiones de los problemas. Teníamos una agenda política con la cual la mayoría de los enfoques coincidió, los objetivos de desarrollo del milenio, que lograron importantes avances, pero sin embargo el hecho de que no hubiera sostenibilidad generó retrocesos. Pero bueno, tenemos muchas experiencias, muchos aprendizajes, y esto seguramente va a ser fundamental para poder generar actuaciones mucho más eficaces en un futuro. Así que bueno, con esto terminamos nuestra presentación. Nosotros les agradecemos su tiempo y bueno, y como decíamos, en la siguiente presentación vamos a hacer un análisis más específico de estos tres conceptos.